Buenas, mucho gusto. Mi nombre es Luis Alfredo Pacheco Villadiego. Soy abogado de profesión y hoy le hablaremos de la evolución de los derechos humanos. Para iniciar mi presentación quiero entrar a referirme que a lo largo de la historia del ser humano, a nivel individual y colectivo, ha experimentado situaciones que han puesto en tela de juicio su integridad y bienestar, por lo que en su propia defensa se ha tomado en sus manos la capacidad de resolución por medio de la revolución, lo cual ha permitido que en el contexto sociopolítico se generen normativas que protejan con toda certeza la dignidad humana y derechos que se desprenden de su naturaleza biológica y social. Tal es el caso de la Carta Magna de 1215, que permitió el reconocimiento de la libertad individual y sentando las bases del Estado de Derecho. Por otra parte, se tiene la Declaración de los Derechos del Hombre y de la Ciudadanía de 1789, la cual se consolidó la libertad, propiedad, seguridad y la resistencia a la opresión, exponiendo que todo hombre nace y permanece libre. También tenemos el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, reconocido universalmente por ser el primer documento legal. Definió en su momento 30 derechos fundamentales que son inherentes a cada ser humano a nivel mundial, lo que permitió su masificación universal. Con toda la base histórica también se consolidaron en la medida del tiempo diferentes generaciones de derechos humanos. Primeramente, la primera generación parte del siglo XVIII con la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, dando paso a establecimientos de derechos civiles y políticos, es decir, lo que concierne a la libertad, particularizando derechos como derecho a la vida, libertad, expresión, derecho al voto, igualdad ante la ley y libertad de culto. Seguidamente, la segunda generación de derechos incluyen los económicos, sociales, culturales y se centran en la igualdad a finales del siglo XX y se lograron con el movimiento obrero y la revolución industrial. Estos derechos buscan garantizar condiciones de vida digna y la igualdad de oportunidades. La tercera generación de los derechos hace referencia a la fraternidad y se denomina de solidaridad o de pueblos, buscando fomentar cooperación internacional, proteger bienes comunes tales como el derecho a un medio ambiente sano y a la paz. Finalmente, hoy por hoy se habla de una cuarta generación de derechos asociados a la tecnología, teniendo en cuenta que muchas funciones no cuentan con una regulación estricta, como el uso de datos personales. Todo esto son Todo esto nos invita, a reflexionar frente a los hechos de que nos encontramos en una cultura de violencia y, a pesar de tener marcos normativos robustos en términos de derechos humanos, su violación paulatinamente es innegable. En este orden de ideas, teniendo en cuenta que los derechos humanos son derechos universales, es decir, aplican para la población mundial, se debieron estructurar unos comités responsables de revisar de manera periódica que las uniones cumplan con dichos tratados o pactos derivados de la ONU, los cuales se conocen como órganos de tratados, y sus funciones se concentran alrededor de examinar informes periódicos, emitir recomendaciones o alertas frente al Estado que se exponga un informe en particular, recepcionar denuncias públicas, información puntual y relevante acerca de los tratados y las obligaciones que las naciones tienen con dicha normatividad relacionadas, así como realizar visitas con graves violaciones para la generación, para generar procesos de cambio. Entre estos tenemos el Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, el cual
se encarga de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales por parte de los Estados partes. Su función principal es examinar los informes periódicos sobre el cumplimiento de derechos como la educación, la salud y la vivienda. El Subcomité para la Prevención de Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes cuya función principal es prevenir la tortura mediante visitas a lugares de detención y el asesoramiento a estados partes sobre cómo mejorar las condiciones de reclusión. También se tiene la conversación sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, garantizando igualdad, educación, trabajo, salud y política. Es importante tener en cuenta que estos comités no son estáticos, sino que son cambiantes de acuerdo a las demandas del contexto sociopolítico, es decir, tienen que adaptar a las necesidades de las naciones, específicamente aquellas que están en procesos de desarrollo o que manejan prácticas muy ambiguas para poder disminuir en lo posible las diferentes formas de violencia, lo que hoy por hoy se está atenuando mucho más debido al uso inapropiado de tecnología, diseñando nuevas estrategias y planes de acción que generen impacto conforme a la realidad de la comunidad en particular. Finalmente, no se pueden dejar por fuera de esta presentación los sistemas de protección de los derechos humanos que se coinciden como estructuras, normas orgánicas y mecanismos destinados a garantizar respeto a la promoción y defensa de los derechos fundamentales a nivel global y regional. Se dividen en tres sistemas. El primero, Sistema Universal de Protección, opera a nivel mundial bajo el marco de la ONU y se basa en la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Se divide en dos vertientes: mecanismos convencionales basados en tratados, son comités de expertos independientes que supervisan la aplicación de tratados específicos, y los mecanismos no convencionales basados en la Carta de la ONU, que son órganos de carácter político de expertos. El segundo sistema, regionales de protección, son mecanismos geográficamente específicos que refuerzan la protección internacional, adaptándose a las particularidades culturales, políticas de cada región. Incluye el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Sistema Europeo de Derechos Humanos y el Sistema Africano de Derechos Humanos. El tercer sistema, protección nacional, es primer y principal responsable de la protección de los derechos humanos en los estados dentro de su propia jurisdicción a través de las normas constitucionales, tribunales y juzgados, instituciones no jurisdiccionales, ejemplo, Defensoría del Pueblo, comisiones nacionales de derechos humanos. Muchas gracias.